Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Pensando en Alto, Reflexiones con un café. Hoy traigo un tema que hablábamos en un podcast anterior y que me parecía curioso y creo que necesario también explayarme un poquito más y traerlo a hoy, ¿no? Y es este que habéis visto en el título, el de casas acomodadas de 1800 versus las casas de hoy, ¿no? El hablar un poco de cómo eran esas casas antes y cómo son nuestras casas ahora y qué repercusión tiene esto en nuestra vida diaria y sobre todo nuestro bienestar y nuestra salud entendida de forma integral, ¿no? Esto fue curioso porque hablando con una consultante, y no recuerdo exactamente el tema, ¿no? Pero veníamos a hablar de las actividades de ocio, por qué a veces nos costaba hacer determinadas actividades de ocio. Creo que era porque en su caso también, a pesar de que tiene hobbies, como que le costaba mucho hacerlos y acababa siempre al final tirando pues, por ver algo en la tele y demás. Y creo que iba por ahí, ¿no? Y entonces, hablando con ella, me vino a la cabeza esta imagen, ¿no? De decirle, jo, pero piensa por un momento, ¿no? ¿Cómo es tu casa y cómo eran las casas, ¿no? de 1800? Creo que todo esto vino porque pocos días antes o una semana o así antes de esta consulta había visto la peli de Cumbres Borrascosas en el cine. Entonces creo que me vino a la cabeza ese tipo de construcción, no la de la chica donde vive la protagonista inicialmente, sino donde se va a vivir, no voy a hacer spoilers, pero bueno, ese tipo de casas, o incluso si habéis visto Downton Abbey, pues ese tipo de mansiones, ¿no? Ese tipo de casas, distribuciones, etc. Al final las casas europeas de 1800 de posición acomodada eran casas que tenían sus dormitorios, ¿no? Y su cocina, etcétera, pues como la distribución como tenemos hoy, pero tenían un cuarto dedicado a comedor exclusivamente, tenían un cuarto dedicado a salón, por así decirlo, ¿no? Como más para recibir visitas, ¿vale? El típico salón para recibir visitas donde ponían el té o el café. Tenían una biblioteca, habitualmente, ¿no? Una estancia dedicada principalmente a biblioteca, estudio, a veces trabajo, y otra sala de ocio que dependiendo de la casa pues, podía ser o billar o masa música o espacio de baile, ¿no? El salón de baile. Bueno, actividades de ocio. Claro, si pensamos en nuestras casas a día de hoy, ¿cuántos de estos espacios tenemos? Ninguno prácticamente, ¿no? De hecho lo hablábamos en podcasts anteriores, esto del comedor, ¿no? De comer ya no es una actividad principal pues porque no tiene comedor, entre otras cosas, ¿no? O hablábamos ese día, ¿no? En el podcast. Entonces nuestras casas, por ejemplo, las que mantienen algo a lo mejor mantienen el comedor, pero yo creo que por ejemplo, de todos mis amigos y conocidos, creo que ninguno tiene un espacio dedicado exclusivamente a comedor, ¿no? Sino que puede haber mesa de comedor, pero está compartido o con el salón o con otras cosas, ¿no? Pero que sea exclusivamente un comedor, como vemos en estas casas, no. Y ya del resto ni te digo, ¿no? O sea, ¿quién tiene un salón de baile, ¿no? O una sala exclusiva de billar? Es como algo muy puntual, ¿no? O muy particular. Entonces vemos, ¿no? Cómo se han perdido muchos de estos espacios y lo que sí tenemos todos, ¿no? o la gran mayoría es una sala con un elemento central que absorbe toda la atención, que es el televisor. Y es un poco lo que hablaba con esta chica, ¿no? De cómo me cuesta hacer determinadas actividades de ocio que me gustan y que poco me cuesta ponerme en el televisor, ¿no? En el sofá delante de la tele. Bueno, pero es que al final tu casa gira en torno probablemente a ese espacio central que en muchas de nuestras casas se convierte en el espacio central, que es la sala y el televisor. Entonces, si ese es el foco central de nuestra casa, ¿cómo no nos va a tirar, ¿no? el ir a esa actividad? Por eso es tan importante, yo creo, el hacer este tipo de reflexiones, sobre todo si estamos viendo que continuamente tenemos la necesidad quizás de hacer otras actividades y no las hacemos porque estamos constantemente yendo a la tele o al ordenador, ¿no? lo que sea cada uno, que veamos qué es lo que está pasando ahí, ¿no? que hagamos este tipo de reflexiones, pues como la que salió aquel día en consulta y que es un poco pues, la idea de este podcast, ¿no? Que nos anime a reflexionar, a hacernos preguntas y a decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿No? ¿Por qué me está pasando esto? Que creo que es una de las cuestiones que más me gusta en mi trabajo, ¿no? El entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos comportamos como nos comportamos.
Entonces, en este sentido, creo que un ejemplo muy claro que aplicamos en consulta es respecto al deporte, ¿no? Y seguro que lo habéis escuchado muchas veces, el típico consejo de si tú quieres ponerte a hacer deporte y te cuesta, déjate la noche anterior preparada la ropa al lado de la cama para que cuando te levantes sea lo primero que hagas, te vistes y así ya va a ser más difícil que no hagas deporte, ¿no? Sí, lo que estamos generando es que haya un estímulo, que yo cuando me levante ya lo vea allí, ya me recuerde que tengo que hacer deporte y que me recuerde el por qué yo la noche anterior me dejé la ropa ahí puesta, ¿no? Pues porque es importante para mí hacer deporte, por esto, por esto y por esto, por lo que sea, ¿no? Las razones de cada uno, por salud, porque quedé con una amiga y para no dejarla tirada o por lo que sea, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es generarnos o dejarnos ahí un estímulo que nos motive o nos impulse para hacer esa acción, ¿no? Que es importante. Creo que es un poco lo mismo que estamos hablando respecto a las casas de antes y las casas de ahora. Las casas de antes tenían esos espacios que en cierta medida te impulsaban a hacer esas actividades, que entiendo que no tiene nada que ver con nuestra realidad de hoy, ¿no? Donde muchas personas que vivían en esas casas a lo mejor no tenían un trabajo como tal, ¿no? Y no desempeñaban unas labores durante 8 horas y luego tenían su espacio libre, sino que directamente vivían allí y rellenaban su tiempo con esas actividades y por eso eran necesarios esos espacios. Pero creo que el hecho de que hayamos pues generado esta industrialización y todos trabajemos ahora no implica que no sea igualmente necesario tener esos espacios para el tiempo en el que no estamos produciendo, ¿no? Y en el que simplemente queremos disfrutar, como hablábamos también en otro podcast. Entonces, en ese sentido, creo que es importante hacer esta reflexión, ¿no? ¿Cómo me gustaría disfrutar a mí? ¿Qué cosas me gustaría que me salieran de forma más fácil, ¿no? En mi día a día? Pues si es el deporte, perfecto, lo que hablábamos, ¿no? Si es alguna actividad creativa, vale, pues ¿cómo puedo hacer, ¿no? Para que sea más fácil para mí? Porque evidentemente, si no tenemos estas estancias, ¿no? Destinadas a esas actividades, como pues podía ser, vale, para bordar, ¿no? O para coser, y vemos en las series o en las pelis como ya tienen sus rincones, además súper bonitos, con su luz, allí su ventanal estupendo, y tienen allí todo colocadito en sus cestas, con sus telas, con sus hilos, y todo está ahí perfecto. Y cuando terminan, ¿no? O cuando se cansan, pues lo dejan ahí y se van. ¿Por qué? Pues porque no pasa nada, porque puede quedar ahí porque es la habitación, ¿no? Si pienso en nuestras casas a día de hoy, claro, es que si tengo que desmontar media casa para ponerme a bordar o a coser o a pintar y luego tengo que volver a recogerlo, el coste ya solo de montar y desmontar muchas veces va a hacer que, mira, pues no lo hago. Pues me quedo viendo una serie que lo único que tengo que hacer es sentarme en el sofá y darle al botoncito y ya está, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante el generarnos espacios que nos hagan más fácil, como el ejemplo del deporte también, el hacer esas actividades que son importantes para nosotros o que sabemos que nos repercuten positivamente de alguna forma, ¿no? Bien sea nuestro bienestar físico, nuestro bienestar psicológico o nuestro bienestar social. Entonces, yo sí pienso en esta casa, ¿no? En la que vivo. Es una casa que en cierta medida está pensada bajo este concepto, ¿no? Para mí es importante la salud integral en estos 3 pilares. Entonces, para mí era importante en el plano físico poder entrenar aquí, porque yo sé, ahora en verano no tanto, pero en invierno sé que me cuesta mucho el tema de, con las pocas horas de luz que tenemos en Galicia, salir, ya si tengo que coger el coche pues para ir a algún gimnasio, estar a gusto, que no haya mucha gente, o sea, todo es como mucho más costoso, ¿no? Sin embargo, si yo tengo mi espacio para entrenar, ¿no? Como es en este estudio, perdón, tengo mi espacio diáfano donde simplemente tengo que ponerme la ropa, colocar la esterilla y coger las pesas. Es infinitamente más cómodo, no tengo que salir de casa, no me implica coger el coche, no tengo que tener un horario fijo que tenga que acomodar con mi horario de trabajo, sino que cuando yo quiera lo tengo ahí disponible y lo hago a primera hora, a media hora, a última hora, o sea, a media mañana, a última hora, cuando yo quiera voy a poder entrenar porque está ahí, solo necesito querer entrenar. Entonces me lo pongo fácil en ese sentido. Lo mismo para el tema de trabajo, ¿no? Quienes trabajáis conmigo en consulta online sabéis que este también es mi espacio de trabajo para las consultas en línea, ¿no? Pues un espacio cómodo donde yo esté a gusto, donde haya buena luz, donde haya buena conexión, ¿no? Es decir, que también sea fácil el poder estar aquí y conjugarlo con mi vida. Un espacio
trabajo lectura, ¿no? Tengo aquí mis libros de psicología, los que aplico en la consulta, los que aplico para recomendar, para sacar ejercicios, etcétera, pues también lo tengo aquí, ¿no? En parte como librería, pero también la parte creativa y de lectura más tipo de ocio, ¿no? Pues tengo mis rotuladores, mis pinturas, mis papeles, mis tijeras, mis pegamentos, todas mis cosas más creativas, por así decirlo, porque me gusta mucho hacer cosas con las manos, ¿no? Pues como por ejemplo, pues forrar una libreta, ¿no? Pues me gusta poder hacerlo. Por suerte también tengo otro espacio donde puedo pintar, ¿no? Pues como pinté este mueble, ¿no? Entonces me encanta tener ese espacio en el ático para guardar cosas, pero también pues para poder hacer cosas que manchan más sin tener que preocuparme tanto, ¿no? Pues porque esa parte artística también es importante para mí. Incluso en la parte de naturaleza, a pesar de que yo vivo rodeada de naturaleza y lo tengo pues a la mano, también me gusta tenerla dentro de mi casa. Entonces tengo un espacio dedicado a las plantas donde puedo cultivar pues mi hierbabuena, mis tomates, mis pimientos, mis frambuesas, y estoy ahí pues a ver si ahora los tomates que están echando flor, a ver si empiezan a hacer el fruto, ¿no? Se les cae la flor y empieza el fruto. Los pimientos que están creciendo, a ver si logro que broten bien y logramos tener cosecha este año, ¿no? Pues me encanta esa parte, ¿no? Me encanta tener ese espacio de naturaleza en el que poder crear, en este caso alimentos, ¿no? Que es algo que a mí me encanta verlo, y todos los días me levanto y todos los días voy a ver pues, cómo están mis plantitas, ¿no? Para ver si crecen, si no crecen, si producen, si no producen, y me genera una enorme satisfacción. Y me contacta mucho también con lo que hablábamos en el podcast de lo de las cerezas, ¿no? El momento en el que estamos, las condiciones que se necesitan para que las plantas produzcan, para que el fruto se dé, ¿no? Y creo que me conecta mucho con la realidad, con la naturaleza y con lo que cuestan las cosas y con el tiempo que requieren las cosas. Que yo que tiendo a ser bastante impaciente y bastante ansias, eso me conecta mucho con el de, venga, ya, o sea, se da lo que se da y el tiempo es el que tiene que ser, ¿no? Entonces, en este sentido, incluso en la parte, ¿no? Estamos viendo la parte física, la parte psicológica, pero incluso en la parte social también lo tenemos pensado, ¿no? De tal forma que tengamos espacios, tanto en la cocina como en el salón, donde poder celebrar nuestros cumpleaños o fiestas que sean importantes para nosotros, ¿no? Y poder juntarnos de nuestros amigos y nuestra familia y compartir momentos de vida únicos. Y eso también es importante, ¿no? en esta salud integral, ¿no? En este esquema de salud integral. Y es un poco la idea con la que ya de poder independizarme finalmente, ¿no? en una casa, el poder tener todas estas condiciones era algo que yo quería, ¿no? y necesitaba que fuera, en la medida de lo posible, hacerlo real, ¿no? Y sobre todo la parte de mi estudio y de tener enfocado sobre todo esta parte del deporte, porque es fundamental para mí este movimiento, ¿no? Entonces, a eso voy con este podcast, el que cada uno reflexione lo que es importante, ¿no? para él o para ella. Pues como yo he dicho, ¿no? Para mí era importante lo de la naturaleza, para mí era importante lo social, para mí era importante el deporte sobre todo y la parte creativa. Quizás esos 4 pilares eran fundamentales, todo lo demás se puede redistribuir, pero eso era fundamental. Pues que cada uno os vayáis de este podcast, ¿no? Con esta reflexión de, vale, ¿qué es importante para mí o qué actividades me gustaría que estuvieran presentes en mi día a día? Y cómo eso se puede reflejar en mi casa, ¿no? Cómo puedo hacer que dentro de mi casa tenga espacios donde me resulte fácil recurrir a esas actividades y que estén más presentes en mi día a día. Porque al final, si son actividades que son importantes para ti y que te repercuten positivamente, cuanto más posible es que las hagas en tu día a día, más beneficios vas a traer de ellas. Por lo tanto, mejor bienestar, ¿no? Vamos a conseguir. Y creo que esa es la clave del podcast, no tanto el tener la casa de Pinterest, sino el tener la casa que a ti te da salud, que a ti te da vida, que a ti te da bienestar. Y eso solo pasa primero preguntándote qué es lo que me da mi bienestar y cómo puedo hacer que esté presente y más accesible en mi día a día. Entonces nada, me encantaría que os llevaréis esta reflexión y me encantaría muchísimo saber si ya lo habéis hecho o si lo tenéis pensado hacer, cómo son vuestras casas, qué espacios tenéis, ¿no? Qué espacios habéis creado en vuestras casas con este objetivo, porque creo que también se aprende mucho, ¿no? Inspirándose en cómo otras personas lo llevan a la realidad,
pues para poder coger ideas y decir, jo, pues yo también quiero tener pues a lo mejor esos tomates, ¿no?, cultivados en tu cocina. Pues me gustaría poder también leer cómo son vuestras casas y aprender un poquito de vosotros también. Así que nada, me termino el café y nos vemos en el siguiente podcast.